Mi esposo murió hace 8 meses. Y antes de cerrar los ojos para siempre, me agarró la mano con una fuerza que no sabía que le quedaba, y me dijo que huyera, que dejara todo y corriera a una casa que estaba enterrada bajo tierra. Me dijo que no hiciera preguntas, que solo obedeciera, y cuando finalmente llegué a ese lugar, cuando crucé esa puerta y vi lo que había adentro, rompí en llanto, porque entendí que mi esposo no me había protegido, me había encerrado con la verdad que nunca quiso decirme. Si estás escuchando esto ahora, te pido algo sencillo. Suscríbete. Porque contar esta historia todavía me cuesta. Porque cada palabra me arranca pedazos de un dolor que creí que ya había superado. Pero necesito que alguien sepa lo que pasó. Que alguien entienda que no siempre podemos conocer a las personas que amamos. Me llamo Inés. Tengo 39 años. Y durante 15 años estuve casada con un hombre llamado Ramón. Él era carpintero. Trabajaba con sus manos, construyendo muebles, reparando casas, viviendo de encargos pequeños que apenas nos daban para sobrevivir. No teníamos hijos. Intentamos durante años, pero nunca llegaron. Y con el tiempo dejamos de intentar. Nos acostumbramos a ser solo nosotros dos, a la rutina silenciosa de despertarnos, trabajar, comer juntos y dormir sin hablar mucho. Ramón no era un hombre de muchas palabras. Era callado, reflexivo, con una mirada que siempre parecía estar en otro lugar. Yo lo amaba, pero nunca supe si él me amaba de la misma forma. Nunca lo dijo. Nunca lo demostró más allá de estar ahí, de traer dinero a casa, de compartir la cama conmigo. Era un amor gris, funcional. Pero era lo único que tenía. Un día empezó a toser. Primero poco, luego más, luego no podía respirar bien. Lo llevé al médico y nos dijeron que tenía algo en los pulmones. Algo malo. Algo que ya estaba avanzado. Nos dieron 6 meses. Tal vez menos. Ramón recibió la noticia sin expresión. Como si ya lo supiera. Como si hubiera estado esperándola. Yo lloré. Lloré tanto que pensé que me iba a ahogar en mis propias lágrimas. Pero él solo me miró y me dijo que no llorara. Que las cosas eran así. Que la vida se iba cuando tenía que irse. Los últimos meses fueron horribles. Verlo consumirse, verlo perder peso, fuerza, color, verlo convertirse en una sombra de lo que había sido. Yo lo cuidaba, le daba sus medicinas, lo bañaba, le daba de comer. Y él me miraba con una tristeza profunda que no entendía, como si quisiera decirme algo pero no supiera cómo. O no se atreviera. 3 días antes de morir, me llamó a la cama. Estaba muy débil, apenas podía hablar, pero me agarró la mano y me dijo que necesitaba decirme algo importante, algo que no podía esperar. Me dijo que cuando él muriera, tenía que irme, que no me quedara en la casa, que no esperara a nadie, que agarrara lo que pudiera cargar y huyera. Le pregunté a dónde. Me dijo que a un lugar que él conocía. Una casa enterrada. Una casa bajo tierra que estaba a 2 días caminando hacia el norte, siguiendo el río hasta llegar a una montaña pequeña cubierta de pinos. Me dijo que encontraría la entrada escondida entre las rocas. Que bajara. Que me quedara ahí. Que no saliera. Que era la única forma de estar a salvo. Le pregunté de qué tenía que estar a salvo. Pero él cerró los ojos y solo dijo una palabra. Ellos. Le pregunté quiénes eran ellos. No respondió. Solo apretó mi mano más fuerte y me hizo prometer que lo haría. Que iría a esa casa. Que me escondería. Que no saldría hasta estar segura. Le prometí. Porque cuando alguien que amas está muriendo, y te pide algo con desesperación, no puedes negarte. Aunque no entiendas. Aunque tengas miedo. Murió 2 noches después. Solo. Mientras yo dormía en la silla a su lado, desperté, y su mano estaba fría, su pecho inmóvil, y mi mundo se derrumbó otra vez. No hubo funeral. No teníamos dinero. Lo cremaron.
Me dieron sus cenizas en una caja de cartón, y me quedé sola en esa casa vacía, sin saber qué hacer. Pensé en ignorar su última orden. Pensé que tal vez el dolor lo había vuelto paranoico. Que no había ningún peligro. Que no tenía sentido huir. Pero entonces empezaron a llegar. Primero fue un hombre. Tocó a la puerta y preguntó por Ramón. Le dije que había muerto. Me miró de arriba abajo con una expresión fría, y me preguntó si Ramón me había dejado algo. Algún papel, alguna caja, algún mensaje. Le dije que no, que solo me había dejado deudas. El hombre no me creyó. Entró a la casa sin permiso. Revisó todo. Los cajones, los armarios, debajo de la cama. Yo me quedé paralizada, sin entender qué buscaba. No encontró nada. Se fue sin decir nada más. Al día siguiente llegaron otros dos, más agresivos. Me preguntaron lo mismo. ¿Dónde estaba lo que Ramón les debía? Le grité que no sabía de qué hablaban, que Ramón nunca me dijo nada. Uno de ellos me empujó contra la pared y me dijo que si no les daba lo que buscaban, volverían, y que la próxima vez no serían tan amables. Esa noche empaqué lo poco que tenía. Ropa, algo de comida enlatada, una foto de Ramón y yo el día de nuestra boda, y las cenizas. No podía dejarlo, y antes del amanecer, salí de esa casa y empecé a caminar hacia el norte. Caminé durante 2 días, siguiendo el río como Ramón me había dicho, durmiendo en el suelo, bajo árboles, con miedo de que alguien me siguiera, pero no vi a nadie, solo silencio, solo naturaleza. Al tercer día llegué a la montaña pequeña cubierta de pinos, y empecé a buscar la entrada. Me tomó horas encontrarla. Estaba escondida detrás de unas rocas grandes, cubierta de maleza y ramas, una abertura estrecha que bajaba en diagonal hacia la oscuridad. Bajé con cuidado, arrastrándome, sintiendo cómo la tierra fría rozaba mi piel. Y después de varios metros, el túnel se abrió a un espacio más grande. Era una casa, o lo que quedaba de una construcción subterránea, hecha de piedra y madera podrida. Tenía 2 habitaciones pequeñas, un espacio que parecía haber sido cocina, y un pasillo que llevaba a una puerta cerrada. No había ventanas. No había luz natural, solo la oscuridad pesada del subsuelo. Encendí mi linterna y exploré. Las paredes estaban húmedas, el techo bajo, el aire denso y difícil de respirar. Olía a tierra mojada y a algo más, algo viejo, algo muerto. Y entonces vi la mesa. En el centro de la habitación principal había una mesa de madera con algo encima. Me acerqué temblando. Eran fotos, docenas de fotos viejas, amarillentas, dispersas sobre la mesa. Las tomé una por una. Y en todas aparecía Ramón, pero más joven, mucho más joven, y con otras personas, hombres y mujeres que no reconocí, todos sonriendo, todos juntos, como una familia. Debajo de las fotos había un cuaderno. Lo abrí y empecé a leer. Era un diario, escrito por Ramón, fechas que empezaban 20 años atrás, antes de que nos conociéramos. Y en esas páginas, Ramón contaba una historia que nunca me había dicho, una historia que me partió el alma. Ramón no siempre había sido carpintero. 20 años atrás, él había sido parte de un grupo de personas que vivían en esta casa subterránea, escondidos del mundo. No eran criminales, no eran fugitivos. Eran solo personas que habían decidido vivir fuera del sistema, lejos de todo, autosuficientes, libres. Ramón había llegado ahí cuando tenía 18 años, huyendo de una familia abusiva y un mundo que no le daba lugar. Y durante 5 años, esa había sido su familia, su hogar, pero algo salió mal. En una de las entradas del diario, Ramón escribía sobre una enfermedad. Alguien del grupo se enfermó, gravemente, y en lugar de buscar ayuda, el líder del grupo decidió que era mejor dejarlo morir,
que no podían arriesgarse a ser descubiertos. Ramón había estado en desacuerdo, había peleado, había rogado que buscaran un médico. Pero nadie lo escuchó, y la persona murió, una mujer joven, de 23 años, llamada Clara. Ramón escribió que después de eso, el grupo empezó a desmoronarse. Las peleas se volvieron constantes. La paranoia creció, y una noche, Ramón escapó. Dejó todo. Dejó a la única familia que había conocido. Y juró nunca volver. Pero no fue tan simple. Porque los que se quedaron, los que seguían viviendo bajo tierra, nunca lo perdonaron. Lo consideraban un traidor. Y durante años lo buscaron. Querían que pagara por abandonarlos, por romper el pacto de silencio, por exponerlos. Ramón pasó años huyendo, cambiando de nombre, cambiando de ciudad, hasta que finalmente creyó que había escapado. Se estableció, se casó conmigo, y trató de vivir una vida normal, pero ellos nunca dejaron de buscarlo. Y cuando supo que iba a morir, supo también que vendrían por mí, porque yo era lo único que le quedaba, y pensarían que yo sabía algo, que él me había contado, que yo tenía información que podían usar en su contra. Por eso me envió aquí, a la casa enterrada, al lugar donde todo empezó, porque sabía que ellos nunca volverían a este lugar, porque les traía demasiados recuerdos dolorosos, porque aquí estaba enterrada Clara, la mujer que dejaron morir. Cerré el diario con las manos temblando, y fue entonces cuando escuché el sonido. Un rasguño, suave, constante, venía de la puerta cerrada al final del pasillo. Me levanté despacio, caminé hacia allá. Puse la mano en el pomo oxidado, y abrí. Adentro había una habitación pequeña, y en el centro, cubierta de tierra y flores secas, había una tumba improvisada hecha de piedras apiladas, y sobre ella una placa de metal con un nombre grabado, Clara. Ramón la había enterrado aquí. Él solo. Después de que todos se fueron, después de que el grupo se desintegró, volvió y le dio el entierro que nadie más le dio, y durante todos estos años, guardó el secreto, cargó con la culpa de no haberla salvado, y al final, me trajo aquí para que yo estuviera a salvo, para que yo no terminara como ella, olvidada, enterrada, sin nombre. Presas A O C A S I L S I S A L S L S L S I L S I L S L S L S L L. Rompí en llanto. Lloré por Ramón, por Clara, por todos los años que vivimos juntos sin que él me dijera la verdad, por todo el dolor que cargó solo, por haberme amado de la única forma que sabía, protegiéndome en silencio. Pasé 3 semanas en esa casa enterrada, sola, con los fantasmas del pasado de Ramón, leyendo su diario una y otra vez, tratando de entender quién había sido realmente. Y poco a poco, empecé a aceptar que el hombre con el que me casé era solo una parte de él, que había otra vida, otra historia, otro Ramón que nunca conocí. Cuando finalmente salí, el mundo seguía igual, pero yo no. Volví al pueblo, pregunté discretamente, y me enteré de que los hombres que me buscaban habían dejado de aparecer. Tal vez se cansaron, tal vez encontraron lo que buscaban en otro lugar. O tal vez Ramón tenía razón y solo necesitaba desaparecer por un tiempo. Ahora vivo en una ciudad pequeña lejos de todo. Trabajo en una panadería. Llevo una vida tranquila, anónima. Y cada noche, antes de dormir, miro la foto de Ramón y yo el día de nuestra boda. Y le hablo. Le digo que entiendo, que perdono, que ojalá me hubiera confiado la verdad antes, pero que sé que hizo lo que pudo con el peso que cargaba. Yo soy Inés, soy viuda,
y mi esposo me ordenó huir a una casa enterrada bajo tierra, y cuando crucé esa puerta y vi lo que había adentro, rompí en llanto, porque entendí que el amor a veces no es suficiente para limpiar el pasado, que todos cargamos secretos, y que algunas verdades solo se revelan cuando ya no queda tiempo para explicarlas. Ramón me protegió, pero también me dejó sola con un dolor que nunca voy a poder compartir con nadie más. Solo con ustedes. Solo ahora. Porque contar esto era lo único que me quedaba por hacer,